A estas alturas del 2021 es obvio que las políticas de energía renovable no han logrado detener o ralentizar el implacable aumento en las emisiones globales de CO2, pese a las conferencias climáticas anuales de la ONU e informes sobre el impacto que han tenido las políticas de cambio climático en el medio ambiente que se vienen haciendo desde hace 30 años. Como vemos, parece que en este asunto hay mucha política, mucho bla bla y poca acción. Un informe reciente sobre la ciencia del cambio climático dice que el planeta se ha calentado más de lo estimado anteriormente y la actividad humana está dañando el planeta a un ritmo alarmante. El informe advierte que el cambio climático ya está afectando a todas las regiones del mundo y que sin una acción urgente para limitar el calentamiento solo se logrará que aumenten las olas de calor, que aumenten las fuertes precipitaciones o las sequías, o que se pierda más hielo marino, mientras que los sumideros de carbono como océanos o bosques serán menos eficaces para frenar el crecimiento de dióxido de carbono en la atmósfera. Que el planeta ha pasado anteriormente por etapas de calentamiento del clima es cierto, pero nunca al ritmo que lleva actualmente, y esto, amigos, le pone los pelos de punta hasta Jeff Bezos. Gran parte de lo que nos rodea, ya sea un producto, mercancía o materia prima, alguna vez pasó por un barco. Para llegar desde donde se fabricó, se procesó o se cosechó hasta donde sea que se use o consuma, todas estas cosas se embarcan en un viaje por mar alrededor del mundo. Según estimaciones, para el periodo 2007-2012, el transporte marítimo emitió el equivalente al 3,1% de las emisiones globales anuales de CO2. Y se proyecta que las emisiones en este sector aumentarán hasta en un 120% para el año 2050. Y mientras otros sectores se descarbonizan con éxito y reducen las emisiones para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2 grados Celsius, el transporte marítimo podría representar alrededor del 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero para el año 2050. Una barbaridad. Y antes de empezar en materia, ojo a este dato de impacto. Ni los tratados internacionales ni las políticas nacionales controlan las emisiones de dióxido de carbono del transporte marítimo internacional, que como dije es uno de los mayores contaminantes. Además, lo más grave del asunto es que la oficina encargada de regular las emisiones de este sector no está realmente por la labor. Y hoy mismo, cuando les dé algunos detalles, se quedarán con la boca abierta. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les explicaré cómo, mientras unos sectores y países trabajan realizando importantes inversiones y sacrificios para lograr los acuerdos ambientales, otras naciones y sectores prácticamente se fuman un puro encendido con un billete de $100. Les enseñaré la gran tomadura de pelo del sector marítimo, donde nadie ejerce un verdadero control, hasta el punto de dejar en sus propias manos su regulación. Este video es muy importante porque mientras unos ponen su mirada en el sector industrial, automovilístico y de generación de energía, el sector de transporte marítimo y la aviación siguen contaminando de lo lindo y al final saldremos perdiendo todos. Muchos se indignarán viendo este video, así que pongan like por el esfuerzo para presentarles información y no por los desagradables hechos que verán a continuación. Sin más introducción, empecemos. A raíz de la publicación en agosto pasado del informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, fundado en 1988 con sede en Ginebra, muchos países en todo el mundo se enfrentan a crecientes llamamientos para hacer más para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El informe destaca que reducir las emisiones globales a cero neto para mediados de siglo, algo que se recomienda empezar a hacer de inmediato, daría una buena posibilidad de limitar el calentamiento global a largo plazo y ayudaría a evitar los peores efectos del cambio climático. Pero visto lo visto, no hay muchas esperanzas del cumplimiento de la meta, a menos que se tomen medidas muy drásticas. En verdad, muchos gobiernos ya están haciendo un gran esfuerzo por reducir las emisiones. Están gastando mucho en tecnologías de reducción, principalmente en energías renovables. Pero no nos engañemos ni nos dejemos engañar. Estas políticas solo han destruido la industria en Occidente y han exportado la producción y sus emisiones de dióxido de carbono a áreas que todavía utilizan combustibles fósiles de bajo costo, como China.
Por lo tanto, la conclusión es obvia. Las políticas climáticas están fracasando no solo por falta de voluntad política, sino porque las tecnologías seleccionadas son muy caras y muchas se han mostrado ineficaces. Y ya están estipulando la resistencia pública. Y ustedes dirán, a ver Bigotón, danos algún ejemplo. Pues permítame recordarles cómo todo el mundo está maravillado con los vehículos eléctricos, pero como muchos de ustedes me lo han recordado en otros videos, ¿cuánto se contamina para crear esas fantásticas baterías y luego para reciclarlas? No todo lo que brille es oro, estimados amigos, así que no nos engañemos jugando al solitario. El Protocolo de Kioto de 1997 obligó a los países industrializados a buscar la limitación o reducción de los gases de efecto invernadero de los combustibles marinos, pero delegó un debate adicional sobre las emisiones de dióxido de carbono del transporte marítimo internacional a la Organización Marítima Internacional, que es un organismo de las Naciones Unidas que promueve la cooperación entre estados y la industria de transporte para mejorar la seguridad marítima y para prevenir la contaminación marina. No obstante, los hechos hablan por sí solos. Esta organización poco o nada ha podido hacer a lo largo de los años, en gran medida porque acabar con la corrupción en muchos puertos parece una misión imposible. El transporte marítimo mundial representa una fuente importante de contaminación del aire, acústica y del agua. Pero el cambio climático está especialmente correlacionado con la contaminación del aire, que incluye las emisiones de gases de efecto invernadero. Como ya les mencioné, la estimación actual de las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte marítimo mundial es de cerca del 3% del total de todas las fuentes. Para que entendamos, esto es aproximadamente lo mismo que todas las emisiones de gases de efecto invernadero de Alemania o Canadá. Si el transporte marítimo mundial fuera un país, ocuparía la 6ª posición entre los mayores contaminantes. El transporte marítimo también contribuye al cambio climático a través de las emisiones de carbono negro, que son pequeñas partículas negras producidas por la combustión. Las mayores cantidades de partículas de carbón negro son producidas por barcos que queman fuelóleo pesado. El carbono negro representa el 21% de las emisiones de CO2 de los barcos, lo que lo convierte en el segundo factor más importante de los impactos climáticos del transporte marítimo, después del dióxido de carbono. Y ahora viene lo peor. Actualmente no existen regulaciones que controlen las emisiones de carbono negro del transporte marítimo. Además, el combustible utilizado en los barcos contiene importantes niveles de azufre y es altamente contaminante. Y se estima que el transporte marítimo representa del 3 al 4% de las emisiones de carbono causadas por el hombre, aunque un informe reciente del Parlamento Europeo estimó que ese número podría aumentar hasta un 17% para el 2050. A pesar de este riesgo potencial, el transporte marítimo no ha sido priorizado en ninguno de los acuerdos internacionales, ni tampoco se incluyen estipulaciones sobre las altas emisiones causadas por el transporte aéreo. Sepan también que los barcos grandes pueden usar más de 100.000 kilos de fuelóleo o combustóleo por día y pueden tardar 2 semanas o más en llegar a su destino, con lo que se pueden imaginar todo lo que contaminan. Y es que estos barcos son como una bomba para el planeta. Por ejemplo, más de 47.000 grandes barcos manejan la mayor parte de la carga marítima, y la mayor parte, por peso, está compuesta de petróleo crudo, mineral de hierro, carbón y otros componentes básicos del mundo moderno, componentes que producen más contaminación. El gran problema radica en que la naturaleza internacional del transporte marítimo hace que sea difícil de controlar. Las regulaciones de combustibles y estándares de emisiones tienen largos periodos de implementación y son lentas para lograr reducciones de gases de efecto invernadero y metas ambientales. Si los barcos se cambiaran a combustibles más limpios, esto representaría una gran reducción en las emisiones. Todas las principales compañías navieras están estudiando nuevos combustibles y otras medidas de sostenibilidad.
pero lo hacen de forma muy lenta ante un problema serio y acuciante. Una de las cosas por las que se critica a la Organización Marítima Internacional es el haber retrasado y suavizado las regulaciones climáticas, incluso cuando las emisiones del transporte marítimo comercial siguen aumentando, lo que ha levantado sospechas sobre si la corrupción ha llegado a este ente de la ONU o no. Y es que una de las razones de la falta de progreso es que la Organización Marítima Internacional es un organismo regulador que se dirige de forma concertada con la industria que regula. Al ser un ente de la ONU, los países miembros designan a sus delegados, que muchas veces están asociados a compañías petroleras, armadores navales, empresas mineras, fabricantes de productos químicos y muchos otros que tienen intereses financieros en el transporte marítimo comercial. En pocas palabras, han puesto al zorro a cuidar de las gallinas. En abril del 2018, la Organización Marítima Internacional adoptó una estrategia inicial para, entre otras cosas, reducir las emisiones anuales de gases de efecto invernadero del transporte marítimo internacional, al menos a la mitad para el 2050, en comparación con su nivel del 2008. Pero como hacen las cosas, parece un objetivo imposible de cumplir, o más bien, un objetivo que no tienen muchas ganas de cumplir. La regulación marítima requiere la cooperación entre muchas naciones del mundo que, utilizando su autoridad compartida, verifiquen el cumplimiento al llegar a sus puertos. Pero en el mar, la mayoría de las compañías navieras operan de forma relativamente independiente del país donde tienen su sede. Además, en gran parte de los puertos del mundo, la corrupción ha atracado a sus anchas. A pesar de los planes y de muchas rondas sucesivas de negociaciones, realmente la Organización Marítima Internacional hasta ahora no ha adoptado medidas de reducción para situar al sector marítimo en un camino compatible con los objetivos de temperatura del Acuerdo de París. Pero no es solo esta organización, algunos de los mismos países que firmaron los acuerdos de París han atacado reiterativamente los esfuerzos para frenar las emisiones del transporte marítimo a causa de las presiones de los representantes de las industrias, que al fin y al cabo son los que dan trabajo a la gente y mueven la economía. Por lo que pensar en si se contamina o no es un problema al que no le prestan demasiada atención. Atentos al siguiente ejemplo de hipocresía política. Lo que los políticos dicen públicamente puede no coincidir con su postura a puertas cerradas. En el 2019, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, instaba a los líderes mundiales a asumir compromisos climáticos más ambiciosos, quedando muy bien ante la opinión pública, mientras sus diplomáticos en la Organización Marítima Internacional en Londres trabajaron para derrotar la imposición de límites de velocidad del transporte marítimo, una medida que reduce las emisiones de carbono. Tan pronto como las promesas ecológicas del presidente estadounidense Joe Biden se enfrentaron con los capitalistas de variadas industrias, lo prometido por Biden se convirtió en papel mojado. Sepan que desde que Biden se comprometió a prohibir nuevas perforaciones y fracking en tierras federales, su administración ha otorgado más de 2.000 nuevos permisos. Y como mencionamos en un video anterior, ha exigido que la OPEP Plus aumentara la producción para reducir el costo del precio del barril de petróleo. Entonces, ¿en qué quedamos, Joe? Pero no solo tiremos piedras a Biden, recordemos que Donald Trump sacó a su país de los acuerdos de París, era el enemigo del clima y también de Greta Thunberg. El progreso en la regulación se ha estancado por poderosas asociaciones comerciales de transporte marítimo, con la Cámara Naviera Internacional liderando los esfuerzos para oponerse a la acción sobre el cambio climático en la Organización Marítima Internacional. Muchas organizaciones marítimas internacionales han estado presionando colectivamente para retrasar la implementación de cualquier regulación climática hasta el 2023. En una reunión del Comité Ambiental de la Organización Marítima Internacional, que repito es un ente de la ONU, el 31% de las naciones estaban representadas en parte por intereses comerciales directos. Así que permitir que el sector naviero mantenga su modelo de negocio con respecto a las emisiones de carbono al manejar el proceso regulatorio es como poner a los ratones a cuidar el queso.
Una excepción clave a todo este horror climático presentado hoy es el líder del mercado de transporte marítimo, la danesa AP Møller - Mærsk, que divulga de manera transparente sus posiciones en materia de política climática y parece apoyar acciones ambiciosas sobre el clima. Ya ha anunciado que ordenó 8 grandes embarcaciones oceánicas capaces de operar con lo que llamó metanol neutro en carbono, con una inversión de 1.400 millones de dólares. Estos barcos serán construidos por la surcoreana Hyundai y serán entregados en principio en el 2024. Sería bueno que los transportistas marítimos de todo el mundo tomen el ejemplo y vayan cambiando de a poco todas sus contaminantes embarcaciones, pero este deseo es más utópico que desear políticos honestos. La Unión Europea se ha comprometido a reducir las emisiones netas de carbono para el año 2030 en un 55% en comparación con los niveles de 1990, convirtiéndose en climáticamente neutra para el 2050. Explican que para lograr este objetivo se requerirá una reducción del 90% en las emisiones del transporte durante las próximas 3 décadas. Es un plan realmente ambicioso, esperemos que lo logren por el bien del planeta. Pero mientras la presión se pone en el sector del automóvil, las factorías y la producción de energía, sectores como el transporte marítimo y la aviación parecen tener luz verde en Europa para hacer lo que les dé la gana. Pero no todo es malo, pues hay algunas empresas del sector de transporte marítimo, la aviación y la generación energética que trabajan por su cuenta invirtiendo cientos de millones de dólares en crear barcos portacontenedores eficientes poco contaminantes o aviones impulsados con motores eléctricos. Si les interesa este tema, háganmelo saber en los comentarios para plantearnos abordarlo en un futuro video. Estimados amigos, hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.